Muy bien. Sigamos, por favor. Ya estábamos hablando entonces de parte de la historia hasta la Segunda Guerra Mundial, que era un aspecto más que necesario y que tenemos que considerar como parte, obviamente, de esta historia. Ya. Entonces, para ir concluyendo esta etapa, digamos, de la historia, eh, hay que entender, como les decía, de cómo ha ido creciendo y desarrollándose de acuerdo a la necesidad que se tenía como, eh, como, como parte de la empresa. Entre los años 80 y 90 se presentan cuatro cambios principales para la psicología industrial u organizacional. Aquí se refieren obviamente el incremento en el uso de las técnicas estadísticas sofisticadas y obviamente los métodos de análisis que se tienen que desarrollar. Como les decía, ya no nos basamos en la psicología, solo, es una ciencia obviamente la psicología por ese hecho, ¿no? De ser demostrable, medible y comprobable. Y para esto sí tenemos que saber un punto muy importante, lo que son los números, para las estadísticas, para las explicaciones y saber realmente los porcentajes de alcance que se puede tener, sobre todo en esta parte de psicología organizacional. Y con este incremento se abre un escenario a lo que es la aplicación de la psicología cognitiva a la industria. ¿Cómo va a ir creciendo ese conocimiento, esa experiencia? Utilizándose obviamente las baterías de aptitud vocacional de los servicios armados. ¿Alguien quiere decir algo? Ya. Entonces, también en 1990 se publica el primer manual de psicología industrial y organizacional. Ya la ciencia y la práctica están netamente correlacionadas con todo ese tipo de aspectos y de manuales que deberíamos tener. Entonces, ¿me entienden? El mejor momento, tal vez, o más práctico de desarrollo de la psicología industrial organizacional ha sido en esta década, entre el 80 y el 90, donde se han podido medir, se han podido evaluar, se han podido generar un desarrollo real de los aspectos de las baterías de test, el uso de los manuales, el uso de estas estadísticas y valoraciones, porque todos los test que utilizamos tienen un punto de evaluación y de análisis científico, ¿no? No los tomamos al azar. Y obviamente la ciencia, toda esta etapa de investigación ya está correlacionada en la parte práctica, en esta etapa. En 1992 se genera lo que son los 100 años de aniversario de la Asociación de Psicología Americana. Para el año 2000 ya la mayor influencia de la psicología industrial organizacional genera un rápido avance en la que es actualmente la tecnología. Muchas de las pruebas de encuestas son administradas ahora por computadoras e internet. Todos los aspectos, digamos, han sido muy bien relacionados. Los empleadores reclutan y examinan a solicitantes vía línea. Los empleados están siendo capacitados con e-learning y la educación a distancia actualmente. Y los gerentes tienen más reuniones en línea que, obviamente, que en persona. No se olviden que este año ha sido un año muy complicado, sobre todo los meses de marzo y abril del año pasado, donde ha chocado de una manera tan fuerte el aspecto de la pandemia hacia lo laboral. Si bien había empresas que se han un poco acomodado al aspecto del teletrabajo, pues no han sido totalmente eficientes. Herramientas como el Zoom, que no eran conocidas para nada, han tenido un crecimiento exorbitante, han tenido que ser aspectos muy necesarios. Actualmente nuestros hijos están en clases en línea, con un número de plataformas amplias que se tienen, ¿no? Que obviamente han ayudado. Pero la psicología industrial ha tomado un camino muy importante a través de esto, ¿no? O sea, son herramientas que se han creado para reducir tiempos, para ser más eficientes. Si se dan cuenta, volvemos al inicio, ¿no? Se busca la eficiencia ante todo. Reducir tiempos o costos para que podamos alcanzar los mismos objetivos, pero con mayor impacto.
Y como les decía, trabajo remoto ya es un punto en varias empresas, ¿no? Sobre todo en países europeos donde creo que ha sido mejor manejado, mejor estudiado y mejor planificado. Hasta ahí, chicos, lo que es la historia general de lo que hemos podido ver sobre la psicología industrial y organizacional, que es parte de lo que nosotros hablamos como psicología laboral. No sé si tenemos alguna pregunta hasta ahí. Muy bien. A ver, vamos a pasar a hablar de manera muy sistemática o como lo que comprendemos como psicología laboral. Como les decía, ¿por qué es tan importante que esta asignatura sea un punto de referencia para lo que van a ir llevando más adelante? La psicología del trabajo y de las organizaciones, denominado así, como les digo, es una ciencia netamente aplicada, en lo que vamos a estar trabajando constantemente, la cual se encarga de estudiar el comportamiento del ser humano en el mundo del trabajo y las organizaciones, ¿no? Entonces no nos confundamos. Cuando hablamos de la persona en el trabajo, estamos hablando del individuo como tal, que se interrelaciona, que se adapta, se alinea a los aspectos de la historia del trabajo, de esta filosofía o de cultura que hay en cada empresa, ¿no? Y de las organizaciones, como les decía, que es un aspecto más genérico, el trabajo en equipo, el punto, el aporte sistémico que vas a tener tú como empleado a un grupo mucho más amplio. Tanto a nivel, como les decía, individual, grupal y organizacional dentro de la empresa. ¿Por qué se hace énfasis en estos tres términos? Porque imagínense que una empresa, como les decía, tiene una meta amplia. Este es un plan de desarrollo institucional denominado así, que es como un objetivo que se tiene a 15 años más o menos. Entonces, digamos, los socios de una empresa deciden, qué sé yo, una importadora de llantas, por decirte, que dicen, ¿no? Que en 15 años, no sé, tenemos un patrimonio o activos con un valor de $1.000.000, por decirles. Entonces, en 15 años queremos tener, por decirles, no sé, mejorar las importaciones en 120%, tener 4 distribuidoras o 5 distribuidoras en cada departamento de Bolivia, manejar un estimado de 120 o 180 empleados con un promedio de ingreso, etcétera, económico, bla, 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 bla. No, es como si te vieras así dentro de 15 años. Ya, está muy en claro esa pauta o ese punto, ¿no? Después de esto, o en base a esto, que es mucho más amplio, hablamos de lo que es la misión y la visión de la empresa. ¿Dónde te quieres ver más o menos en unos 5 años, ¿no? Y a través de cómo, ok. La próxima clase vamos a hacer, por favor, una pequeña práctica sobre esto, lo que es la misión, la visión de la empresa, para que puedan entender por qué es tan importante o qué cosa se alcanza con aquello, porque son las líneas de parámetro. ¿Sí? El plan de desarrollo, la misión, la visión, los planes operativos por áreas y las tareas definidas por cargos. ¿Me entienden? De macro a lo más pequeño. Y a lo más pequeño me refiero a la persona, por eso hablamos mucho del punto del nivel individual, el aporte que tú haces como persona cuando estás seguro de los puntos, de las pautas o, como les digo, recursos humanos que va a poner a la persona indicada para este desarrollo. Tanto a nivel individual, grupal, cómo te desarrollas el trabajo en equipo, si tienes un liderazgo situacional, si trabajas bajo el nivel de cooperación y la organización como tal, ¿no? Que es el sentido de vida realmente de todas estas personas, como les digo, a largo y mediano plazo. Entonces, la psicología del trabajo estudia básicamente a la persona en este ámbito, en el ámbito netamente de lo laboral y el aporte que va a desarrollar y cómo eso va a implicar a toda la organización. Así lo podemos resumir. ¿Qué objetivo tiene? Es obviamente describir, explicar y predecir las conductas que vamos a tener. Eso es muy importante. Cuando hablamos de predecir las conductas, en esta época que les digo de la Segunda Guerra Mundial había un criterio netamente operativo. Por eso los cargos más operativos han sido llamados como obreros, ¿no? Y se ha cambiado el término después genérico a colaboradores,
en donde cualquier persona, sea jefe, sea de contabilidad, sea de administración, sea la mano de obra, etcétera, han pasado al término de colaboradores. Antes se diferenciaban de esa forma, ¿no? Como contador, obrero, mano de obra, chofer. Y tenía un punto tal vez hasta de discriminatorio, se lo tomaba en cuenta, ¿no? Pero, como les digo, se tiene que ver mucho con estas conductas. Entonces, netamente describe y explica las predicciones de estas personas como colaboradores, pero también se encarga de conciliar o de resolver problemas concretos, tanto individuales que afecten al trabajo, tanto individuales con el equipo de trabajo. A veces hay problemas con otras personas del mismo equipo, diferencias, la evaluación que se tiene que hacer, como le decimos nosotros, entre pares, entre colaboradores, los colaboradores a los jefes, el jefe a los colaboradores, etcétera. Hay un punto de la evaluación de desempeño, es bastante amplio, en el cual se intenta encontrar, ¿no? Ahí es donde las herramientas científicas de psicología nos dan un punto amplio. Cuando hablamos de evaluación de clima laboral, cuando hablamos de evaluación de desempeño y, como les decía, cuando hablamos de trabajo en equipo. Entonces, el objetivo de la psicología es esta pauta también, poder estar dentro de los aspectos personales y las interrelaciones que puede tener. Su finalidad principal se resume en dos cosas: mejorar el rendimiento y la productividad, que sigue siendo el objetivo primario que se ha tenido con la psicología industrial, así como potenciar ahora lo que es el desarrollo del personal y la calidad de vida laboral de los empleados. Ahí es donde empezamos a hablar de lo que es gestión del talento humano. Hay un término, chicos, que utilizamos mucho, que es el salario emocional. Y también van a escuchar mucho el término de contrato psicológico en las empresas. Entonces son dos variaciones que se ha generado de la psicología para que las personas puedan identificarse. Todos escuchan el término, ¿no? Hay que ponerse la camiseta. Cuando lees un aviso en el periódico, dice, no, profesional con tantos años de experiencia, bla, 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 y que puedas rendir o trabajo bajo presión. Son aspectos en los que ya se está intentando cambiar, ¿no? Por eso, además del rendimiento, se hablaba antes solamente de esto, ¿no? De cuán productiva puede ser la persona. Actualmente en gestión del talento humano promovemos más bien cuán feliz es una persona para que sea más productiva. Ese debería ser el orden en realidad, de cómo una persona se identifica o va a trabajar con entusiasmo, o va a trabajar con pasión, con interés, para que pueda desempeñarse netamente y trabajar. Entonces, ¿pero qué hace la psicología laboral? Básicamente intenta conocer, describir, evaluar y diagnosticar diferentes aspectos de la organización, como su estructura, como les decía, el clima laboral, la cultura organizacional, los sistemas sociales y sus procesos, y obviamente los subsistemas sociales, ¿no?, que existen. Es un punto muy interesante cuando hablamos de organizaciones, porque hay sistemas, subsistemas, hay espacios donde hablas con jerga, hablas con subgrupos de trabajo. En el mismo departamento contable, por ejemplo, puede haber subsistemas de 2, de 3 personas, en el cual es muy interesante saber cómo ellos se interrelacionan, como les digo, para generar el objetivo. Y a veces es una pauta muy importante, el liderazgo de cómo generar estos subsistemas o cómo desarrollar para el alcance de objetivos, ¿no? En los procesos sociales cabe señalar el poder, la influencia que puede desarrollar un líder, que les digo, la cultura, la dirección que vas a tener, el orden, la claridad a dónde quieres ir, y el nivel de negociación que se puede tener. Ganar, ganar. Esa es la mejor pauta que un negociador tiene que hacer con un grupo de personas o con una persona individual, etcétera, ¿no? Y que juntan obviamente los aspectos sociales y lo organizacional dentro de una misma empresa o una misma entidad en este caso, como aspectos de los cuales se interesa la psicología organizacional. Este es el desarrollo. La psicología organizacional, como les digo, se encarga de la persona, los grupos de trabajo, pero también la empresa o ese desarrollo o esa meta que quiere alcanzar.
En psicología laboral nosotros vamos a ir tomando, como les digo, las primeras pautas para entender aquello. Entonces, ¿cuáles son los intereses de la psicología laboral? Básicamente se preocupa por la actividad concreta de cada trabajador y se interesa más por el tipo de tareas que tiene, qué tipo de persona es y qué funciones va a desarrollar. El ambiente laboral en el que se encuentra, si es un ambiente hostil, complicado y de acuerdo también a las funciones, ¿no? No es lo mismo un grupo de personas de una empresa industrial que hace ladrillos o cemento, por decirles, obviamente a un banco o a un spa o a una empresa que desarrolle alimentos, etcétera. De acuerdo a esa misma naturaleza es que la gente a veces se adapta a ese clima que se tiene. Por ejemplo, las empresas industriales, tristemente lo voy a decir, son hombres la mayoría. Desde el sindicato, los gerentes, los cargos requieren un poquito de mayor dureza, lo voy a decir, porque es la manera en que se han creado el mayor aporte de las personas, ¿ya? Se toma en cuenta mucho los horarios de trabajo, la carga de trabajo que se tiene que desarrollar. Ahí es muy importante la salud ocupacional que denominamos, los conflictos de rol que les decía, que es muy importante, el síndrome de burnout y el error del trabajador. El síndrome de burnout se los resumo como que es el síndrome de estar quemado. Lo generan generalmente aspectos o carreras que están relacionados al servicio, es decir, médicos, educadores, militares, donde se enfrentan a un estrés muy alto y entonces se dice que están quemados, ¿no? Entonces, este síndrome de burnout hace que las personas estén desganadas, sin motivación, se enfermen físicamente para que puedan desarrollar otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces, síndrome de Down, como ven acá, dice, es un padecimiento que a grandes rasgos considera la presencia de respuestas prolongadas a este estrés, ¿no? Que obviamente es muy arriesgado. Imagínate que tengas una persona que sí trabaja bien, es muy eficiente y las empresas a veces se aportan en estas personas, ¿no? Existe un término denominado el síndrome de Dilbert, en el cual, irónicamente, muchas empresas tienen un empleado bueno, digamos, y lo ascienden, y esta persona no rinde en este nuevo cargo. Entonces, ¿qué hacen? Lo bajan a donde sí se desempeñaba bien. Y lo digo irónicamente porque a veces la gente o las empresas, sobre todo familiares, buscan ese crecimiento en el cual ven que una persona es buena, se desarrolla bien, pero no lo preparan para el siguiente paso. Simplemente piensan que se va a adaptar de la mejor manera a estas nuevas responsabilidades o a estas nuevas tareas. Hay gente que es feliz con un cargo medio, digamos, lo pones como gerente, pero no puede liderar, no puede hablar con las personas, no puede manejar conflictos, no puede poner los intereses de la empresa bien claras. Entonces ahí es donde empieza a quemarse bajo ese estrés constante y prefiere ya no ese cargo de gerente, prefiere volver a otro cargo donde estaba tranquilo, estaba bien, podía manejarlo de mejor manera. Eh, ¿Me entienden? Pero es un punto complicado y muy delicado para la empresa, porque el desarrollo de la empresa se basa en ese desarrollo organizacional que hemos hablado, que tiene que ir en muchos casos a pasos agigantados para poder alcanzar las metas en buen tiempo o, lo más preocupante para una empresa, que no crezcas. Quiebras, cierras y te quedas sin nada, ¿no? Entonces es mucho más complicado. Pero como pueden ver, aparte de este padecimiento del síndrome de burnout, hay una variación, como les digo, de términos, ¿no? Como el síndrome de Dilbert, en donde la toma de decisiones o el desarrollo de la persona tendría que estar enfocada a lo que es recursos humanos. Porque si bien tomamos un test para el reclutamiento y selección, también tiene que haber otra cantidad de herramientas psicológicas para poder asegurar que esta persona se va a desarrollar bien en un nuevo cargo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Con ese tipo de aspectos. Entonces, recursos humanos es un pilar fundamental a veces, y actualmente, perdón, para que las empresas se desarrollen a un buen ritmo, ¿no? ¿Qué funcionalidades tiene?
Eh, la psicología laboral como tal son de análisis de los requerimientos del puesto de trabajo, la determinación de factores críticos en el desarrollo del trabajo, ¿no? Pones a una persona correcta, si se está desarrollando, creciendo, está pudiendo asimilar esas funciones, esas responsabilidades que se tienen, la aplicación de técnicas de evaluación, como les decía, desde el proceso de reclutamiento hasta las evaluaciones de rendimiento, la descripción de puestos, que es muy importante, los manuales de funciones, los manuales de procedimientos, o los manuales que tienen que ver ligados a la línea de trabajo o la línea de carrera. El desarrollo de técnicas de entrevistas. Aquí es muy importante hablar, que vamos a ver un poquito más adelante, sobre las nuevas técnicas que utilizamos, ¿no? No solamente la de entrevista, el encuadre, la identificación, sino, como les decía, el Assessment Center, que es el juego de roles. Actualmente hay lo que es el Lego Serious, que son también juegos de roles relacionados a lo que va a ser liderazgo o ciertas competencias que requiere un profesional, ¿no? Haces juegos con plastilina, haces juegos con Legos, con objetivos pero claros, ¿no? Donde tú vas a ver si hay un líder nato entre ellos, o hay una persona que es más comunicativa, o hay una persona que es de más confianza, etc. Los vamos a ir nombrando. La aplicación de test psicológicos para la evaluación de habilidades y aptitudes, y la capacitación y desarrollo del personal, ¿no? Una persona que contratas debería tener estas etapas, ¿no? Lo que es reclutamiento y selección, lo que hace es la evaluación de los test, por ejemplo, la entrevista previa, donde lo haces tú como psicólogo, con el jefe de área puede ser, la entrevista final con el gerente de área o el gerente general para la última selección, ¿no? Para qué persona se va a quedar con el cargo. Y un punto importante, la inducción. Muchas empresas no hacen una inducción, que en todo este proceso, que es muy importante, porque hablas de la historia, haces esfuerzo de lo que va a ser el objetivo de la empresa, el objetivo del área donde está entrando la persona. Tienes que llevarla a la persona oficina por oficina para presentarlos, generar un ambiente amigable en el trabajo. Eso es parte de esa inducción, ¿no? Porque es un punto muy necesario. Imagínense ¿qué han hecho ustedes cuando han hecho la universidad? Su primer día. Han ido, tal vez conocían a alguien, han tenido suerte, otros no. Han ido así, sin conocer a nadie. Algunos que son más sociables han empezado a hablar con otros, otros, bueno, han medido distancias para ver con quién se pueden conversar. Imagínate algo similar, pero en el trabajo. Entonces, la inducción es un punto muy importante, como les digo. ¿Por qué? Porque recursos humanos o gestión del talento humano lo tomamos como los colaboradores son los clientes internos de la empresa. Y ese es el valor que hay que darles, ¿no? Y el crecimiento que deberían tener. También nosotros tenemos que dedicar a lo que son la elaboración de dinámicas para la toma de decisiones del personal. Como les decía, sobre el crecimiento y el desarrollo que van a tener, los cursos de motivación. Y aquí es importante hablar del empoderamiento de los cargos medios, ¿no? El coaching que se hace ya actualmente en las empresas es promover el liderazgo de los mandos medios, para que puedan a los mandos básicos generar, liderar, motivar, etcétera. Para que los mandos altos no se dediquen solamente a esto, sino ya tengan un pensamiento estratégico, organizacional para el crecimiento. El empoderamiento es muy necesario. La realización de pruebas para tener al personal en el puesto adecuado y el potencial que van a tener. Tener un buen trato con el cliente, como les decía, interno o externo. La búsqueda de técnicas para reclutamiento a diferentes puestos. Les hablábamos hace un rato del Assessment Center, el Lego Play Series, y entre muchas otras funciones, ¿no? Que en las últimas décadas se han empleado más psicólogos en los departamentos de recursos humanos. Aquí no quiero sonar, lo que va a decir, no sé si a alguien le va a incomodar, pero evidentemente en los últimos 5 años muchas empresas sí han contratado más psicólogos organizacionales. Creo que la psicología organizacional ya es un área donde hay más trabajo para los psicólogos. No sabría decir si es mejor pagado o no, pero sí tiene
una buena recepción, digamos, de las empresas, ¿no? Que buscan psicólogos con cierta experiencia en esta área para que ellos se puedan encargar de los sindicatos, de las contrataciones, del cumplimiento administrativo también, evidentemente, pero para que gestionen a las personas. Siempre están denominados eh, los psicólogos y recursos humanos, estamos como staff, es decir, como que somos un área de la empresa que aporta más al gerente para la toma de decisiones y no un trabajo tan, que les digo, de la misma área, ¿no? Entonces, el psicólogo es como un consejero, si quieres, de la parte gerencial, que en base a todo esto que estamos hablando, chicos, ayudan a tomar decisiones más adecuadas a los gerentes o nosotros mismos, ¿no? Vamos a ir mencionando una cantidad de test psicológicos que se utilizan en los procesos de selección, sobre todo de personal. Se usan diversos test de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al cargo que uno busca. No es lo mismo un test para un gerente que para un cajero, ¿no? Y de acuerdo a la empresa, como les digo. Las empresas industriales tienen todavía un criterio diferente y las empresas de servicios tienen otro distinto. ¿Ya? Tristemente lo voy a decir, las empresas industriales trabajan todavía netamente a la antigua, ¿no? Ahí utiliza mucho el término de jefe o patrón, pero una empresa de servicios como el banco, de comida o de cualquier otro servicio, transporte, etcétera, se usa mucho el término de colaboradores, ¿no? Genera diferencias, obviamente, en el clima de trabajo, genera diferencias en la cultura que se tiene en el trabajo. Y de acuerdo a esas necesidades, el psicólogo tiene que saber identificar qué tipo de herramientas son las más adecuadas para lo que queremos. Estos test, como les decía, van a depender de lo que se quiera medir en los aspirantes o en los postulantes, de la formación del psicólogo y de las políticas de la empresa. Además, estos test deben ir acompañados de una entrevista previa, que puede ser una entrevista abierta o ya planificada. Y obviamente, muy importante los datos o antecedentes de los postulantes. Dentro de ese proceso, como les decía, por ejemplo, la ISO, cuando yo trabajaba en Favorse, yo me encargaba de esta pauta. Entonces, toda la contratación que hacía era un proceso largo. Pero para finalizar, ¿no? O sea, ¿qué les digo? Haces la publicación en distintos medios. Primero hay que buscar una publicación interna, un reclutamiento interno siempre. Si no tienes nada bueno, buscas un reclutamiento externo. En todo eso haces la evaluación de los currículums, que cuadren con el perfil del cargo de lo que estás buscando, que cuadre con la pretensión salarial y el presupuesto que tú tienes para el cargo, por ejemplo. Y además de eso, tienes que ir tomando en cuenta, como les digo, estos tests. En un cargo medio llegan entre 80 y 100 currículums que tienes que revisar. De esos, tienes que intentar escoger los 10 mejores para tomar estos test, ¿no? O estas evaluaciones y estas entrevistas. De esos 10, te tienes que quedar con 4 o 3 para que tengas la entrevista final con el dueño o con el gerente. Entonces, como les digo, esa es la selección, que tiene que ser específica, es cernir bastante bien, porque la decisión, o sea, la gente que tú le llevas al gerente, eso es lo que mide la eficiencia también de tu trabajo. Entonces es muy importante que este tipo de herramientas o TED se utilice. Se utilizaba mucho antes el hombre bajo la lluvia, que han debido escuchar este test, que ya ha sido muy utilizado, lamentablemente es un proyectivo bueno, sí, pero que ha perdido un poco de credibilidad al ser de que en Internet encuentras todo, ¿no? Pones, ¿cómo me preparo para una entrevista de trabajo? O las 10 preguntas más relacionadas en una entrevista de trabajo, te sale. ¿No? Los tests, el MBTI, el 16PF, el hombre bajo la lluvia, el test de los colores, el palográfico. Son una cantidad de herramientas que utilizábamos bastante, ¿no? O sea, que no son malas, sigues usándolas, pero de acuerdo, como les digo, al punto que van a generar. Pues nos quedan 10 minutos, chicos. Dicho esto, dame un minutito, por favor. Ya. Entonces, lo usábamos manualmente.
Ahora, gracias al uso de la tecnología y los que deseen entrar a investigar un poquito, pueden entrar a esta página que se llama evaluar.com, en el cual tiene una cantidad de test. Es muy interesante. Tú contratas los servicios de esta empresa y ellos te preparan una batería de test para el cargo que tú requieras, ¿no? Tú mandas algunos aspectos relacionados al perfil que deseas, entonces ellos te preparan una batería de test. Entonces tú postulas a través de internet, mandas tu currículum, el de recursos humanos de esta empresa te deriva con un link a esto de valor.com. Yo como empresa, digamos, compro, ¿qué te digo? 10 tests, por ejemplo. Entonces, estos 10 tests tienen que ser tomados para estos 10 postulantes que yo estoy corrigiendo, que yo estoy pensando que van a ser los adecuados. Entonces, a través de esta plataforma, yo te mando un link con un código en el cual tú recibes el código y empieza la batería. Bastante interesante, ¿no? Porque es por tiempo, test de inteligencia, sociométricos, etcétera. Y ellos mandan un informe final, obviamente, a la empresa que ha comprado los servicios. O sea, la tecnología también te da que como psicólogo tú puedas emprender en otra área, que no sea netamente tú físicamente como recursos humanos. Y obviamente, como les digo, aunque no crean, gestionar personas es de tiempo completo. Entonces no puedes utilizar mucho de tu tiempo haciendo estos tests. Muchas empresas a veces piden pasantes o personal con contratos a tiempo determinado para que se encarguen de esto, ¿no? O sea, hay épocas altas también para recursos humanos, para reclutamiento. Eso generalmente es entre noviembre a la primera quincena de febrero, donde hay gente que renuncia, hay gente que hace una evaluación de cambios de cargo. Entonces, en esta pequeña etapa es donde se utiliza bastante estas herramientas, ¿no? O los términos que vamos a poner. En el campo del desarrollo profesional o de crecimiento, el área de recursos humanos de la empresa y las organizaciones es una pauta, ¿no? Como les digo. O sea, ¿para qué vas a contratar a alguien y ves que tiene potenciales si se va a ir en 2 o 3 años? Yo contrato a alguien, lo capacito, le doy la experiencia necesaria y no se desarrolla todavía bien. Entonces tiene que haber una pauta de crecimiento o de desarrollo para la persona. Las empresas dedicadas al asesoramiento de recursos humanos, ¿no? Como les decía, tú puedes trabajar en una consultora terciarizando servicios, haciendo este tipo de test, o lo que muchas consultoras hacen, el proceso de reclutamiento y selección, para que no pierdas una cantidad de tiempo indefinido en esto, ¿no? En centros educativos públicos y privados, en instituciones de investigación, organismos del gobierno, centros comunitarios, etcétera, y centros de orientación psicológica, educativa y social. Entonces, el cambio también del psicólogo laboral o organizacional es bastante amplio. O sea, ¿dónde no contratas gente? ¿Dónde no tienes una relación con personas que trabajan? Escuelas, colegios, todo ámbito. Como les digo, no se basa solamente en hacer planillas, pagar impuestos, pagar FP y se acabó, ¿no? El proceso de gestión de personas es un punto importante que, como les digo, sí se desarrolla netamente a través de un psicólogo. Para terminar, les quiero mostrar más o menos cómo está, cómo es una línea o un proceso muy simple de lo que es el aporte que hace recursos humanos a la empresa. Como les digo, tenemos que basarnos netamente en los objetivos y estrategias de la empresa, lo que les decía, el plan de desarrollo institucional o por lo menos el plan operativo. Ahí te tiene que decir qué es lo que quiere. O sea, de ahí es donde tú tomas los planes o los aportes que vas a hacer. Si la empresa en 5 años quiere ser la líder en importación de neumáticos, entonces yo pondré en mi POA de recursos humanos, ¿no? Ser, como les digo, un apoyo estratégico para el crecimiento ¿no? del personal o de los colaboradores enfocados en que seamos la mejor empresa de importación de neumáticos, etc. Entonces te tomas ese punto como referencia para poner un objetivo claro para el área. Lo que hacemos en recursos humanos es, como os decía, analizar y diseñar los puestos de trabajo o los perfiles de cargo. Si vas a tener departamento contable, ¿quién se va a encargar de costos? ¿Quién va a pagar impuestos? ¿Quiénes van a ser los bancos? La caja chica, los cheques, etcétera.
De toda esa variación de tareas que hay que ir diversificando en lo que es el diseño de puesto. En una empresa mediana de 1000 empleados, aunque no crean recursos humanos, tiene alrededor de 7, 8 personas. ¿Por qué? Porque uno es el planillero, que le denominamos, que se encarga netamente de los pagos y las relaciones, pagos de impuestos, etcétera, etcétera. Hay un analista de recursos humanos que debería ser el que se encargue de esto de la seguridad social, el pago de las FPs y los trabajos que deberían tener. Hay una persona que debería encargarse de los files, de estar al día los files, estar con sus pagos, estar todos los documentos en orden, porque el Ministerio de Trabajo también va a tu empresa y te hace una inspección sorpresa. Y si ve cosas no adecuadas, te multan, etcétera, ¿no? Hay uno que debería ser el de desarrollo o gestión de personas, donde se encarga de todo esto, ¿no? Del crecimiento de la persona, la línea de carrera, problemas hasta personales, y un gerente o subgerente en algunas cosas de trabajo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la cantidad de gente, el área de recursos humanos también es un equipo grande que se encarga de varias pautas y son especialistas en cada una de ellas. Por eso hablamos que también hay que planear lo que son los recursos humanos, hay que reclutar el personal que les decía, hay que seleccionar a los empleados adecuadamente para el cargo que nosotros queremos, lo que hablábamos sobre las recompensas y prestaciones, las bonificaciones, los reconocimientos económicos y no económicos, que son parte de lo que es la motivación del personal, planear y evaluar el desempeño, que les decía, para el crecimiento, desarrollo, pero también para las sanciones, capacitar y desarrollar al empleado para verlo en un tiempo determinado, ¿no? Entonces hablábamos por eso en un tiempo que era netamente administrar la carrera en la empresa o ese desarrollo que va a tener la persona en la empresa. Cambios de puestos, separaciones, etcétera. Entonces son varias funciones, chicos, que vamos a ir viendo, por favor, en la próxima clase, en las cuales sí queremos o sí tenemos que tomar en cuenta nuestro trabajo, por favor, y cómo vamos a desarrollarlos. Entonces, necesito, por favor, consultarles cómo vamos a trabajar. Les quiero comentar, por favor, y necesito que veamos. La próxima semana, chicos, yo por cuestiones de trabajo tengo que viajar a Santa Cruz. Voy a estar creo que hasta el día miércoles, ¿no? Entonces el día martes quiero ver de poder reprogramar la clase. Hablé ya con la dirección de carrera, me han dicho que tenemos que llegar a un acuerdo por las clases y los horarios que tienen ustedes para que eso no podamos chocar. Entonces, por favor, yo les pediré, chicos, que les voy a escribir al canal de WhatsApp con la sugerencia del día y la hora para que ustedes me vayan comentando. Como somos 11, si podemos llegar a la mitad de las personas que vamos a estar de acuerdo, lo programamos para esto. Entonces, pero quisiera escucharles. No sé si tienen algún comentario sobre esto de la reprogramación. No le dicen, yo creo que directo al WhatsApp vamos a ir comentando porque también ya se va a acabar el tiempo. Exacto. Sí, ya. Muy bien, chicos. Entonces yo les agradezco por esta clase. Al WhatsApp les voy a ir escribiendo, por favor, para que podamos ponernos de acuerdo de la programación. Pero, de hecho, ya va a ser el próximo jueves nuestra clase. ¿Ya? Perfecto, chicos. Muchas gracias. Ya, hasta aquí la clase. Y les escribo por el WhatsApp. Ya, hasta luego. Gracias.